Amén. Si quieren empezar a buscar. Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven por medio de las redes sociales. Soy su servidor, Daniel Cantellano Vargas, y enviamos desde aquí, desde el Nido de Águilas, en el estado de Morelos, un saludo a todos ustedes y también un saludo cordial y amoroso a nuestro apóstol Gadi Gabriel, a su esposa Claudia, que se encuentran ministrando y extendiendo el reino de Dios allá donde fueron enviados. Amén. Les damos un aplauso. Gracias por estar aquí acompañándonos. Sí, le damos gracias al Señor por la palabra que hoy ha dado para todos nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento y damos gracias por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú traes para tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres, bendito Dios, el que da de tu espíritu. Gracias, Señor. Te pedimos que la bendiga, Señor, y que esta palabra caiga, Señor, en una tierra fértil, Señor. Que sea una semilla que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, si gustan pueden acompañarme a Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 8. La palabra que hoy el Señor trae para nosotros, vamos a basarla en esta palabra, y la pregunta acerca de esta palabra es esta: ¿estás preparado para tu propósito divino? Amén. Bueno, vamos a hacer lo posible porque nosotros no perdamos el enfoque. Amén. Hemos recibido mucha palabra acerca del enfoque y necesitamos estar enfocados en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿ya la tienen? Dice ahí la palabra de Dios: también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Amén. Bueno, estos varones, como lo describe aquí, eran varones de guerra, hermanos. Amén. Fueron ellos llamados. Esto fue la temporada en el que el rey David iba a tomar posesión del trono. Amén. Como sabemos en la historia, el rey Saúl no quería que el rey David tomara posesión. El rey Saúl ya había sido desechado por Dios. ¿Por qué? Pues por la desobediencia, ¿no? Por el pecado, porque él hizo su voluntad y no la voluntad del Señor. Entonces llegó el momento en que el rey David iba a tomar posesión del reino. Entonces él convocó un llamado a los reinos, a todos aquellos que apoyaban a David. ¿Sí? Entre ellos fue la tribu de Gad. Como podemos ver aquí, Gad era el séptimo hijo de Jacob. Si recuerdan un poquito la historia. ¿Qué quiere decir Gad? Gad fue el séptimo hijo, el número 7, y en el número 7 en la palabra de Dios nosotros podemos ver que es el número perfecto. Amén. Gad quiere decir, el nombre de Gad, buena fortuna, quiere decir con suerte, quiere decir favorable, quiere decir caudaloso, exitoso, afortunado. Amén. Y todos esos atributos, todas esas cosas, sería bueno que nosotros fuéramos también de la tribu de Gad, ¿no? Porque ¿quién no quiere ser afortunado? ¿Ah? ¿Quién no quiere ser favorable y caudaloso? Amén. Bueno, pues estos personajes eran valientes para la guerra, tenían estos atributos, ¿sí? Eran los descendientes de Gad, era su tribu, y ellos fueron al desierto, al lugar fuerte donde David estaba, junto con miles de soldados, hermano. Esto era una cosa tremenda porque eran miles y miles de soldados que apoyaban a David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabían que David ya había sido ungido para ser rey. ¿Sí?
y que Dios estaba con él. Amén. Entonces, estas personas, hermanos, estos guerreros, dice que tenían rostros de leones y que eran ligeros para correr en las montañas, ¿sí? Ellos eran peligrosos. ¿Por qué? Porque sabían que ellos eran soldados, ellos eran guerreros, hermanos, ¿sí? Guerreros que sabían que iban a enfrentar, que iban a dominar, ¿sí? Ellos eran diestros. ¿Por qué eran peligrosos? Porque tenían las herramientas para ser guerreros, amén. Para hacer lo que ellos, el propósito que ellos tenían que hacer, ellos lo sabían. Ellos desde que ellos crecieron, nacieron, ellos sabían que ellos eran guerreros, hermanos, ¿sí? Entonces, el llamamiento que hoy nosotros podemos ver aquí es que Dios nos ha hecho a nosotros, hermanos, guerreros en la fe. Guerreros en la fe, hermanos. Fíjate que nosotros, Dios dice en su palabra que nos ha hecho aptos, hermanos. Amén. Todos y cada uno de nosotros somos soldados de Cristo. ¿Creíste en Cristo? Amén. Nosotros creímos en Cristo, creímos en la salvación, creímos en la redención. Ahora nosotros, dice la palabra que hemos sido hechos nuevas criaturas. Amén. Y la nueva criatura que Dios te ha hecho, que Dios nos ha hecho, Dios ha depositado en nosotros esa valentía, hermanos. Porque Dios ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. Amén. ¿Por qué? Porque hay soldados. Porque siempre puede venir una batalla, siempre puede venir una guerra. Hemos escuchado en las predicaciones del apóstol que tenemos muchos enemigos y a veces ni siquiera los conocemos. Amén. Pero puede venir a nuestra vida un enemigo de enfermedad, un enemigo, una situación familiar, una situación en el trabajo, una situación que nosotros podemos ver que es externa, que está fuera de nuestro control. Amén. Pero somos llamados nosotros a militar en la milicia del Señor. Podemos ser parte activa en esta guerra espiritual, en la fe, hermanos, defendiendo la fe, defendiendo la iglesia, defendiendo al Señor, ¿sí? Como soldados, aprendiendo nosotros de la tribu de Gad. Nosotros podemos adquirir por medio de nuestro Señor Jesucristo en la fe todos estos atributos, hermano. Todos estos atributos. Dice que ellos eran una tribu peleonera, eran una tribu bélica, ¿sí? Y que les gustaba la guerra, ¿sí? Porque ellos vivían para eso, para la guerra. Y dice que la referencia que dio Moisés a Gad fue que bendecía, bendito al que hizo ensanchar a Gad. Sí, Moisés se refirió a Gad como bendito el que hizo ensanchar a Gad. ¿Quién hizo ensanchar a Gad? Dios, hermanos. Dios, hermanos. Dios es quien da los atributos. Dios es quien te fortalece, ¿sí? Cuando nosotros estamos, como dicen por ahí, de agujas caídas, tienes algún problema, tienes alguna situación que entristece tu corazón y tu espíritu, ¿a quién recurres, hermano? Nosotros tenemos la esperanza y tenemos la bendición de poder recurrir a Dios, porque Dios es quien le da vida a nuestra alma, quien nos levanta cuando estamos caídos, hermanos. Necesitamos nosotros ser verdaderamente peligrosos y agresivos en contra de nuestros enemigos, en contra de lo que viene a apachurrar nuestro corazón, ¿verdad? A oprimirnos. Amén. Bueno, para todo esto nosotros necesitamos también estar enfocados en dónde es nuestra batalla. Como varones, como varonas, todos tenemos un campo de batalla. Amén. Como guerreros que somos, ya sea en la calle, en tu trabajo, en tu negocio, con tu familia, con tus hijos, se van a presentar situaciones en donde tú te tienes que levantar como ese soldado valiente de Cristo que eres. Amén. Y nosotros enfocarnos. La pelea, la palabra nos enseña que nuestra lucha no es
contra sangre ni carne, sino que es contra principados y potestades de maldad. Amén. ¿Sí había escuchado eso? ¿Sí? Con todo aquello que se levanta en contra de la iglesia, en contra de tu persona, porque el enemigo no ha venido más que a robar, a matar y destruir. Entonces, no queremos eso para nosotros, ¿verdad? No queremos eso. Necesitamos levantarnos con valor y aguerridos, tomar el valor para luchar en contra de todos esos principados y potestades. Amén. Nuestra lucha es espiritual, hermanos. No es contra el vecino, no es contra nuestra propia familia, es contra espíritus de parte del mal. Amén. Y bueno, los elementos que nosotros necesitamos, los elementos que hay para que nosotros podamos luchar, es la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. En Efesios 6:13, se los voy a leer, dice: por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Amén. Eso lo dice en Efesios 6:13. Esta palabra es para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, ¿sí? Necesitamos ser firmes en la fe. Amén. Y cuando venga la tempestad, cuando venga el momento en el que tengamos que guerrear, ¿sí? Espiritualmente, en oración, en ayuno, ¿sí? Cuando pase todo el día malo, nosotros estemos firmes. Amén. Bueno, vamos a dejarle lugar a nuestra siguiente predicadora, a nuestra hermana Gabriela Figueroa, y le doy gracias. Dios me los bendiga. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y yo quiero iniciar mostrándote algo, porque el título de esta enseñanza, yo voy a tomar la segunda parte, es Preparados para la guerra, pero yo quiero mostrarte que no basta simplemente con estar preparados, no basta con ser los más valientes o no basta con ser los que yo puedo hacer mil y unas cosas. Soy una experta, un experto en esta área, porque el verdadero carácter de llamamiento se encuentra en un hombre, en una mujer capaz, pero que está bajo autoridad, que sabe estar bajo autoridad. Y los de Gad, la tribu de Gad, no eran débiles, ellos eran guerreros, sabían pelear, sabían cómo ir a la guerra, sabían vencer, pero ellos habían entendido algo que tal vez nosotros no hemos logrado a detalle comprender, porque la capacidad sin autoridad se vuelve anarquía, rebelión y un peligro extremo. Ellos huyeron hacia David. David había llamado a quienes guerreros valientes que fueran a pelear, y los de Gad eran hombres valientes, y apuesto que había hombres que pudieron llegar a pensar de que ¿cómo va a ser nuestro rey? Este joven, tal vez ya no era tan joven, pero podía haber personas incluso más mayores que él, pero ellos decidieron no someterse, sino estar bajo autoridad, porque ellos se habían dado cuenta que la mano de Dios era el que le había dado la autoridad a David, y Dios había puesto su mano sobre él. Ellos pudieron haberlo eliminado, podrían haber formado su propio ejército, pero decidieron someter su fuerza a la autoridad que Dios había designado. Y hay dos palabras que señalan muy bien esto, que es exousia y dunamis. Dunamis es la fuerza, las capacidades, esas habilidades que ya hemos desarrollado, en las que somos expertos. Los de Gad eran diestros con el escudo y el pavés. Ellos sabían ir a la guerra. Menciona que ellos corrían como gacelas y que sus rostros incluso se veían como rostros de leones. Ellos eran unos hombres de guerra.
Ellos tenían la preparación militar, pero aquí hay algo un poquito más profundo que dice, dunamis sin dirección puede volverse violencia, dunamis sin gobierno puede volverse rebeldía, dunamis sin orden puede destruir más de lo que construye. Cuando tenemos todas esas capacidades, pero no logramos, podemos estar llenos de todas esas capacidades, de esas cosas que podemos hacer, pero si no estamos bajo autoridad o no estamos bajo esa seguridad de que alguien nos está guiando, esa capacidad puede llegar a tomar un mal uso o no cumplir su propósito. Y la segunda palabra es exousia, que es autoridad delegada, derecho legítimo para gobernar, potestad respaldada por un orden superior. No solo es poder, es el derecho legal de ejercerlo. En Romanos 9:21, Pablo habla sobre el alfarero que tiene potestad sobre el barro, y en Jeremías 18:6, Dios declara que tiene derecho sobre lo que forma. Eso es exousia, esa autoridad de poder guiar, de dar la orden para ir a ese campo de batalla. Y la autoridad no nace del talento, nace de un designio divino. Es Dios quien da la autoridad a los hombres, a nuestras autoridades, para guiarnos. Ellos tenían la capacidad de oponerse a David, tenían mucha fuerza, tenían estrategia, tenían incluso el carácter guerrero que ellos iban dispuestos al frente a la batalla, no tenían miedo, ellos podían incluso actuar, pero no estaban autorizados, podían imponer, pero no estaban designados. Y cuando alguien usa dunamis, o sea, sus capacidades, todo lo que tiene, pero sin respetar exousia, que es esa autoridad que Dios ha puesto, incluso Dios mismo, esto se convierte en rebelión. Puedes decir, hay personas más preparadas que los pastores, que incluso nosotros que estamos aquí pueden ser más elocuentes, más cultos, pueden tener incluso más estrategias, pero la autoridad no se establece por un currículum que tú tengas que yo sé hacer esto y puedo hacer esto y aquí yo me muevo, sino que cuando alguien tiene capacidad pero no acepta autoridad, compite, divide, se rebela, genera golpes internos, es entre comillas golpes de estados en la iglesia. No empiezan por falta de talento, empiezan por falta de sujeción. Cuando nosotros no nos sujetamos a nuestras autoridades o no estamos bajo esa cobertura, lo que hace es que quiebra ese orden perfecto que Dios quiere y que establece. Los hombres de Gad eran fieros, pero sabían cómo, cuándo y bajo las órdenes de quién pelear. Ningún ejército serio entra en batalla sin mando. Incluso, no sé, hemos oído en la historia que se levantan rebeldes o las revoluciones. Incluso esas personas que se oponen, no sé, a un gobierno, incluso ellos están sujetos bajo una autoridad. Hay alguien que los guía, ponen todas sus capacidades, todo su talento para cumplir la meta y el propósito de su autoridad. Dios, y el ejemplo mayor que podemos ver de cómo dunamis fuera de exousia destruye fue Lucifer. Él era hermoso, era quien estaba a cargo de la alabanza. Él se encargaba de guiar al pueblo, a los ángeles en adoración hacia Dios, pero cuando él quiso estar al mismo nivel o siquiera intentar estar al mismo nivel, compararse con Dios, fue cuando Dios lo ató, lo limitó
porque su capacidad se convirtió en rebelión, porque la capacidad sin sujeción se vuelve en rebelión. Dependiendo del tamaño de nuestro talento, es el tamaño del daño que podemos causar, y es tener esa seguridad, esa mentalidad de que debo estar bajo mis autoridades. No sé, yo puedo decir, debo estar bajo la autoridad de mi mamá, debo poner todas mis capacidades, lo que tengo, debajo de lo que ella me dice. No sé, ustedes, las mujeres, sus esposos, o incluso sus jefes en los trabajos, o maestros en las escuelas, incluso aquí en la iglesia, cuando servimos y estamos trabajando, somos esos guerreros que van al campo de batalla, sea la situación que sea, pero que podamos estar bajo esa autoridad que Dios ha delegado, que ha puesto, que no queramos ponernos en contra, que no queramos estar chocando, porque el Señor no quiere eso, sino que quiere que tomemos el ejemplo de los hombres de Gad, que entendieron que Dios es la máxima autoridad y Él delega su voluntad a los hombres. Él pone en nuestras autoridades esa voluntad de mostrarnos qué es lo correcto, qué es lo mejor, tus capacidades, tus talentos van a ser mejor guiados cuando tú los pones delante de Dios, y Él va a guiar a las personas que están alrededor de ti, que te guían a llevarlos a ese potencial, a ese destino, a ese camino perfecto que Dios tiene preparado. Ellos no estaban dispuestos a desperdiciar su destreza por orgullo, porque muchas veces podemos decir, no, yo tengo muchísima experiencia, yo puedo lograrlo, yo sé por qué voy a hacer lo que quiere que me digan, si yo ya tengo, no sé, un título sobre esto, yo sé hacerlo. Y él, que no tiene algo así, ¿cómo me va a guiar a mí? Pero decía que ellos no estaban dispuestos a desperdiciar su destreza por orgullo, porque muchas veces desperdiciamos nuestros talentos por ser orgullosos y no querer someternos a nuestras autoridades. Y ahí, como nos han estado enseñando, que la humildad es poner todo lo que somos para cumplir el propósito de alguien más, porque ninguna virtud puede ser verdaderamente eficaz si no tiene a quién rendir cuentas. Si no tenemos a quién rendir cuentas, ¿cómo vamos a saber si estamos haciendo siquiera lo correcto, o si verdaderamente estamos llegando al propósito que Dios quiere, a ese destino eterno en el reino que Dios quiere que su palabra dice que Él quiere que vayamos de victoria en victoria? Él no quiere que por nimiedades perdamos el propósito que Él ya tiene para nosotros, sino que podamos ser efectivos en el reino. Antes de confiar autoridad, Dios probará si sabes obedecer. Dios prueba si nosotros somos obedientes y sabemos decir, Señor, aquí estamos, Señor, ponemos nuestra vida a tu disposición, haz lo que quieras. Y muchas veces mi mamá me ha repetido, o creo que sé que ella lo escuchó aquí en la iglesia, que obedecer es a la primera, ya la segunda y tercera es desobediencia. Cuando obedecemos es a la primera, y que siempre podamos tener ese corazón dispuesto a obedecer, de que ok, yo lo hago. Y porque nadie puede gobernar correctamente si primero no aprendió a estar bajo autoridad. Nos han enseñado que incluso nuestros apóstoles tienen sus apóstoles y ellos están bajo autoridad, así como nosotros debemos estar. La palabra no lo indica. Y si primero la fuerza impresiona, pero la sujeción es la que preserva el llamado. Si nosotros queremos mantener nuestro llamado, debemos ser obedientes, debemos estar bajo autoridad, que tengamos un corazón obediente. Y como el título de esta enseñanza, que es carácter bajo autoridad, hemos sido llamados a la guerra, hemos ido a pelear la buena batalla, pero esa buena batalla solo se va a poder ganar y solo se va a poder vencer si estamos bajo autoridad. Así que, hermanos, los invito a que puedan
poner sus vidas bajo autoridad y que digan, Señor, aquí estoy y quiero ser obediente a tu palabra y a tus principios. Dejo el lugar a nuestra hermana Mine. Le recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Pues continuamos con el tema, entrenados para la guerra. Sabes que el Señor nos quiere capacitar, nos quiere entrenar, y pues nos ha dado como referencia a la tribu de Gad, como decía el hermano Dani, que son hombres de guerra, valientes, pero hombres que realmente no peleaban por pelear, sino que tenían una capacidad, estaban adiestrados, ¿sí? Tenían una destreza para pelear realmente. Y la tribu de Gad es una tribu que nos anima, que nos inspira a que nosotros como cristianos en este tiempo anhelemos responder al llamado de Dios. ¿Cuál llamado? A ser verdaderos guerreros espirituales, a unirnos a las filas del ejército del Dios viviente. Y para ello hemos sido equipados. Y continuando con el tema, vamos a mencionar algunas virtudes, porque mira, la Biblia acerca de la tribu de Gad no habla de que la tribu de Gad pues era una tribu famosa. Tampoco habla de que era una tribu numerosa, una tribu de multitudes, pero lo que sí habla es su carácter, que era una tribu de carácter firme, determinado, valiente, atrevido, que no se detenía ante nada. Y hoy en día el Señor no está buscando multitudes. Es más, en este tiempo el Señor no está estableciendo que haya lugares llenísimos. El Señor está buscando que se establezca varones, varonas, gente que realmente tengan un carácter maduro, firme, un carácter de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Así es como el Señor quiere. Y vamos a empezar con una de las virtudes que esta tribu nos inspira de manera tremenda. Dice que esta tribu eran diestros con el escudo y con el pavés. Y el escudo, tú sabes que el escudo resguarda esta parte nada más del pecho, como lo estaba en la armadura que presentaron ahí. Pero el pavés, la tribu de Gad, es un escudo que cubre totalmente el cuerpo, de tal manera que esa tribu cuando iba a la guerra, porque eran belicosos, eran guerreros, estaban adiestrados para la guerra. Todas las tribus de Israel, así como la tribu de Isaacar era conocida por ser conocedora de los tiempos que estaban viviendo, así la tribu de Gad era conocida porque eran unos guerreros, pero no cualquier guerrero. Eran guerreros valientes, que sabían pelear, que tenían técnicas, que tenían estrategias. Y esa tribu de Gad usaba el escudo, usaba el pavés, todo completo, para ir y pelear. Y cuando iba a pelear, lo protegía su cuerpo para que no le llegaran las lanzas, para que las armas no lo dañaran, pero también lo usaban no solamente para eso, sino que era para protección y para defensa. Y así mismo hoy el Señor nos está llamando que así como la tribu de Gad, que eran expertos en el pavés y en el escudo, que también nosotros seamos expertos en la defensa de nuestra familia, en la defensa de nuestra fe, en la defensa de los valores del reino de Dios. Que aprendamos que sí tenemos que proteger, pero también tenemos que cubrir, porque sabes que muchas veces podemos saber mucho de doctrina, podemos defender y sabernos la Biblia al derecho y al revés, pero no sabemos de estrategias de cómo
defender, de cómo cubrir a nuestra familia, de cómo defender la fe, de cómo poder defender y cubrir los valores del reino de Dios. Y eso es lo que nos está mostrando esta virtud de la tribu de Gad. Otra virtud que podemos ver, y esta me encanta porque los guerreros de la tribu de Gad dice que tenían el rostro como rostro de leones, como rostro de leones. ¿Te imaginas cómo tiene el rostro un león? ¿Has estado en algún zoológico? ¿Lo has visto de cerca? Pero es muy diferente que lo veamos en un zoológico a que nosotros lo podamos ver en su hábitat natural. Imagínate al león que ya va a empezar a atacar. Y esos rostros de leones, no creo que sea como un gatito, ¿verdad? Que es tierno. No, un león, el rostro de un león impone miedo. Simplemente oír el nombre de león impone miedo. Y nuestro amado Jesucristo en la Biblia se reconoce, se ilustra como el león de la tribu de Judá. También hay otro león que es el que viene a matar, a robar y a destruir. Pero no estamos hablando en este momento de él. Estamos hablando del león de la tribu de Judá, de Jesucristo. Este león, ese rostro de león que tiene la tribu de Gad, como rostros de leones, nos llama a que seamos una iglesia, que tengamos un carácter que refleje nuestro rostro, de tal manera que cuando la gente te vean tu rostro, que tienes un rostro como de león, que eres una mujer, un hombre de empuje, de ataque, que nada te da miedo, que aunque a veces tú sabes que la cosa se va a poner difícil, pero tú no retrocedes, tú vas adelante, tú avanzas, porque reconoces que hay una fuerza, pero esa fuerza no viene de ti, esa fuerza procede del Señor. Amén. Y fíjate que muchas veces la tribu de Gad era una tribu que era bien determinada. Y en estos tiempos Dios está buscando una iglesia que sea determinada para tener un carácter firme, un carácter sólido, un carácter maduro, un carácter que no lo mueva nada absolutamente, que se mantenga íntegro, fiel y obediente a los lineamientos de la palabra de Dios. Otra virtud de la tribu de Gad, se quedan fuertes como leones. Y en Proverbios 30, 29, 30 dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta se pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Se pasea muy bien, o sea que el león se pasea tranquilamente, porque es fuerte entre los animales. A él no le preocupa nada, no tiene temor de nada. Él sabe que cuando él se prepara para atacar, él sabe que cuando va a avanzar y va a atacar, él sabe que puede salir con vida o puede morir. ¿Han visto ustedes en algunos programas o series donde vemos a leones que se han atrevido a atacar animales más grandes que él? Y a veces se muestran imágenes de cómo el león está atravesado por un cuerno de un animal grande. Y así anda a través de los días. Pero pasan los días y va menguando su fuerza, hasta que finalmente, como no hay nadie quien le quite ese cuerno y no se lo puede quitar y ha dañado órganos interiores, llega el momento en que muere. Pero fíjate cómo se atreve, ¿eh? Él no le tiene miedo a ningún animal, por muy grande que sea, porque él confía en su fuerza, en que él es fuerte. Y así quiere el Señor que nosotros seamos esos
siervos del Señor, esos hijos redimidos por la sangre de Cristo, que seamos fortalecidos porque el Señor nos da fuerzas como el búfalo, que aun cuando estemos cansados, agotados y aún ojerosos, que vayamos adelante, que no tengamos miedo ni temor a nada, porque el Señor, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, hermanos. Amén. Amén. En Proverbios 28:1 dice la Escritura: el impío huye sin que nadie lo persiga. Fíjate, nadie lo está persiguiendo y ya está huyendo. Así dice la Escritura, ¿eh? De verdad, el impío es aquel que dice en su corazón: no hay Dios. Pero dice: mas el justo está confiado como un león. ¿Has visto los leones en su hábitat a través de programas de televisión? Los leones se pueden acostar a dormir por horas y horas. Y ellos no están preocupados porque vaya a venir un depredador y los vaya a comer o algo. No, mas sin embargo la presa, sí, un antílope, un venado, están comiendo, pero están volteando hacia los lados y están percibiendo si no hay un peligro. No pueden estar comiendo tranquilos. El león no lo preocupa nada. El león está confiado, dormido, porque sabe y conoce quién es él, lo que hay en él. Y así era la tribu de Gad. Eran confiados, ellos sabían que estaban capacitados. Ellos no eran nada más como los que pelean en la calle y dan golpes por aquí, por allá y por allá, pero no dan al blanco. No así como un boxeador profesional que sabe, que tiene técnica. Así era la tribu de Gad. Y así quiere que seamos el Señor, como la tribu de Gad. Porque hoy la gente, ¿sabes? La gente tiene mucho miedo. La gente tiene miedo de la crisis que va a venir al mundo, que ya no va a haber alimentos, que se van a escasear. La gente está preocupada, entra en depresión por el futuro. ¿Qué me sucederá dentro de un tiempo? Y eso, ¿sabes qué hace? Que no vivan el presente. Y Dios quiere que vivamos el presente, que disfrutemos de su presencia. Pero sobre todo, porque somos justos y hemos sido justificados, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y esa justicia nos cubre, no porque seamos perfectos, sino porque estamos cubiertos de esa justicia. ¿Sabes? Nuestra confianza no viene de nuestra fuerza, viene de nuestra posición en Cristo. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, no retrocederemos. Cuando nosotros entendemos quién nos respalda, dejaremos de temer. Por supuesto que sí, no vamos a retroceder ni vamos a temer, porque si reconocemos que nosotros somos hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, ¡wow! Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿A quién vamos a temer? ¿Al hombre? ¿A lo que nos pueda hacer el hombre? Claro que no, porque Dios está con nosotros. Amén. Otra característica del león. ¿Alguien ha escuchado rugir a un león? ¿Podemos dar un rugido? 1, 2, 3. ¡Ra! ¿Sabías que el rugido del león se puede alcanzar a escuchar a una distancia aproximada de 8 kilómetros? 8 kilómetros ruge el león. Pero ¿sabes qué? El león no ruge nada más por rugir, porque tenga ganas. El león ruge con propósito. Uno de los propósitos por los cuales el león ruge
es porque llama a la manada. Y algo interesante, me puse a estudiar acerca del león. Cada uno de los leones o las leonas que son de su manada tienen un rugido especial. Y el león, que es el líder de la manada, conoce el rugido de cada leona o de cada leoncito pequeño. Cuando él ruge, responden y saben que están cerca, que pertenecen a la manada. Otro propósito por el cual el león ruge es para marcar su territorio. ¿Qué dice el león? Este territorio rujo para que escuchen y sepan que todo este es mi territorio. Y el rugido, ¿sabes qué es? El rugido está diciendo, aquí es mi dominio, aquí yo soy autoridad en este lugar. Pero también el rugido del león es para advertirles a los intrusos que si se atreven a entrar a su territorio, porque es bien conocido que leones rivales entran y se enfrentan a muerte para quedarse con la manada. Y el león ruge para decirle, si te atreves a entrar a mi territorio, te la verás conmigo, porque yo voy a defender a los míos. Y así es nuestro amado Jesucristo. Él defiende a su iglesia, a sus hijos, ¿sí? Por eso es llamado el león de la tribu de Judá. Y así como la tribu de Gad tienen esas características y esas virtudes, el Señor quiere que seamos esa iglesia, que rujamos, sí, pero que rujamos con fuerza para decirle al enemigo, este es un territorio que el Señor nos ha designado. Este territorio, aquí está la autoridad de Cristo a través de su iglesia, a través de sus redimidos. Aquí estamos, aquí no entra. Y que tengamos el poder y la autoridad para ir en contra de todas las acechanzas del enemigo. Ese es uno de los propósitos. Así que cuando te acuerdes de que tienes que rugir, acuérdate que tiene que ver con dominio y con autoridad. Amén. Y sobre todo, poder, hermanos. Cuando ruge un león, tiemblan. Hace temblar de verdad, porque impone, porque da miedo. Amada iglesia, Dios está buscando una iglesia con rostro de león. Una iglesia no agresiva, no violenta, no arrogante. Una iglesia valiente, firme, determinada. Una iglesia que no retroceda ante la crisis. Una iglesia que no se doblegue ante la presión, porque muchas veces la presión nos hace que nos desviemos del propósito de Dios. Una iglesia que no negocie la integridad. Donde quiera que tú estés, en público y en lo privado, ser el mismo. Y que eso no te mueva del propósito eterno que el Señor tiene para tu vida. Una iglesia que no abandone a su familia. Una iglesia que sea diestro con el pavés para que pueda defender a la familia, para que la pueda cubrir. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que defender a nuestra familia y tenemos que cubrirla. Que no suelte el escudo, que siempre esté con el escudo, porque ¿sabes qué? Siempre estaremos en guerra. Otra virtud de la tribu de Gad es que ellos eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. O sea, la tribu de Gad eran hombres que corrían con velocidad y andaban en el desierto y se movían, y también por las montañas, y eran ágiles para subir, para bajar, con armas y luchar ahí en las montañas. Estaban adiestrados, estaban capacitados. Por eso no lo temían a nadie, ni a nada.
Y hoy Dios quiere levantar gaditas en esta generación. Gaditas. Quiere levantar una iglesia que se levante con autoridad, con poder, para guerrear la buena batalla. Hombres y mujeres que digan, aunque haya guerra, no retrocederé. Aunque haya presión, no negociaré. Aunque haya temor, confiaré. Y así como la tribu de Gad contaba con todo ese armamento, el pavés, el escudo, la lanza. No sé si me puedas poner de nuevo la imagen de la armadura, por favor. Así también hoy el Señor a través de su palabra nos ha dotado de una armadura espiritual, porque el Señor quiere levantarnos como esos verdaderos guerreros espirituales. Y te pido de favor si te puedes poner de pie. Tus pies que sean calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Que ciñan tus lomos con la verdad. Que nos vistamos con la coraza de la justicia, pero sobre todo que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. El casco o el yelmo de la salvación y también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero además, el Señor nos ha dotado también para que podamos nosotros guerrear el ayuno, la oración, el clamor, la intercesión. Y hoy en día la pregunta no es si hay guerra. Porque ¿sabes qué? Desde siempre ha habido guerras y seguirá habiendo guerras. Muchas guerras por territorios, muchas guerras por economía, muchas guerras por tantas cosas, por herencias, tantas y tantas guerras, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estamos preparados para guerrear? ¿Realmente estamos preparados para dar la buena batalla? ¿Realmente nuestras capacidades, nuestros talentos, estamos adiestrados para ello? ¿O necesitamos ser capacitados? Porque el Señor quiere capacitarnos. Y hoy es el día en que tú tienes que tomar la decisión. Mira, cuando el rey David estaba en Siclag, se le unieron los valientes de David, dice la Escritura, y eran de las 12 tribus de Israel. Grupos de hombres que se unieron a David. ¿Y sabes por qué se unieron? Porque ellos reconocieron que había un llamado para él. Había un mandato divino de que él iba a ser coronado como rey. Él desde jovencito, desde que era un pastor, ya había sido ungido como rey. Pero ¿sabes qué? Él esperó el tiempo. Él confió en la soberanía de Dios, en que el Señor iba a acomodar los tiempos y que él no tenía que ser esa oposición porque él nunca peleó contra Saúl. Es más, tuvo oportunidad de haberlo matado y haber dicho, si yo lo mato, inmediatamente subo al trono, porque él reconocía que era rey, pero el trono era de Dios. Y el trono se le iba a dar en el momento preciso y perfecto de Dios, no antes. Y él supo esperar ese tiempo.
el tiempo en el que el Señor hizo lo que tenía que hacer, pero ¿sabes qué? Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con un carácter firme, con un carácter sólido, y aunque los hombres valientes que estaban cerca de él lo incitaban, mata a Saúl, mata al rey Saúl, él dijo, no, yo no tocaré al ungido. Y respetó, pero ¿sabes qué? Porque sabía que había una autoridad delegada ahí. Él reconocía la autoridad de Dios. Y hay un principio para la autoridad espiritual. Cuando nosotros estamos bajo autoridad, automáticamente estamos en autoridad. De tal manera que reconozcamos que toda autoridad que Dios ha puesto en la tierra, la puso Él, no el hombre. Así dice la Escritura, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y algunos podrán decir, pero yo dependo, yo me sujeto, yo me someto a la autoridad de Dios, a una autoridad directa. Sí, pero Dios ha dejado autoridades aquí en la tierra. Y donde quiera que tú vayas, te vas a encontrar con la autoridad. En la iglesia, en la escuela, en tu trabajo, en tu familia, en donde quiera te vas a encontrar con la autoridad. La pregunta es, ¿vas a querer estar bajo autoridad? Porque en este caso, en la iglesia, nuestros pastores, nuestros apóstoles son nuestra autoridad. Y si nosotros estamos bajo autoridad, estaremos en autoridad para hacer una iglesia que entonces tengamos el respaldo de Dios. Tengamos la base de una autoridad legítima por estar bajo autoridad. Una autoridad delegada por Dios. ¿Sabes que Dios ha dado su investidura a nuestros pastores? Si nosotros decimos, yo estoy bajo la autoridad de Dios, pero no quiero estar bajo la autoridad de nuestros pastores, ¿sabes qué estás diciendo? Pues no estoy bajo la autoridad de Dios. Porque Dios dice, yo he dejado y he delegado mi autoridad en este varón, en esta varona. De tal manera que los que estén bajo esta autoridad automáticamente están bajo mi autoridad. Así es esto, son principios y tenemos que ser conocedores de los principios para que podamos nosotros ejercer con autoridad y poder arremeter contra el enemigo para que podamos cubrir y defender no solamente la fe, la familia, sino los valores del reino, hermanos. Yo te pido que cierres tus ojos en esta mañana, en esta tarde. Y ahí habla con el Señor. Y si en algún momento tú no entendías que la tribu de Gad, aunque eran hombres valientes, capaces, con un adiestramiento y una capacitación tremenda para la guerra, estos hombres no actuaban alocadamente, ni por impulsos, ni por emoción. Sabían que había una autoridad. Ellos no hacían las cosas por hacerlas, sino que respetaban la autoridad de David y se sometían a la autoridad.